epidídimo, las vías exosmáticas y unas glándulas anexas. Vamos a ver que son dos glándulas que ayudan al sistema genital masculino. Y está el órgano copulador y lo que viene a ser el escroto y el testículo, ¿sí? Por la parte externa. Y aquí tiene una imagen representativa de este sistema, ¿sí? Lo que viene a ser el testículo, el epidídimo, el conducto deferente, que el doctor les habló a ustedes, ¿sí? Esta sería la vesícula seminal, esto es la próstata, y de la próstata, que no se puede ver aquí, pero hay un conducto que va de la vejiga, que perfora la próstata, y que luego perfora uno de los cuerpos del pene llamado esponjoso, y ese conducto va hasta el exterior, llamado uretra, ¿sí? Imaginémonos que vamos a hacer un corte aquí bastante dolorido para los hombres, un corte hormonal. Entonces estamos viendo aquí lo que sería la parte interna, que también vamos a hablar más adelante. El cuerpo cavernoso, el cuerpo esponjoso, y vamos a ver que el pene tiene 5 camadas que lo envuelve, y cada una de esas camadas tiene un nombre. Lo que no podemos ver, o sea que sí se puede ver aquí, lo que sería esa bolsa que está a nivel inguinal, que viene a ser el escroto, ¿sí? Vamos a ir viendo cada una de ellas, que tienen que saber principalmente para luego terminar esta parte de genital masculino, ¿sí? Más o menos esto es lo que vamos a tratar de hacer aquí en la morgue. Difícil, pero es posible, ¿sí? ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo aquí arriba lo que sería la vejiga. Debajo de la vejiga, esta es la próstata. De la próstata se continúa lo que sería el pene. Y vamos a ver que el pene tiene una raíz, tiene 2 cuerpos llamados cavernoso, y en el centro tiene uno esponjoso, ¿sí? Lo que estamos viendo aquí es el testículo. Esto ya tenemos disecado, se puede ver con el epidídimo, ¿sí? Se puede ver un poquito el conducto deferente, pero el conducto deferente es mucho más largo. ¿Por qué? Porque ella va de la parte escrotal, entra por un conducto llamado conducto inguinal, que tenemos pendiente todavía, y va por encima y lateralmente de la vejiga, pasa por detrás de la vejiga y se encuentra con estas 2 pequeñas glándulas llamadas glándulas seminal, que luego vamos a ver que ellos se anastomosan, forman un conducto que entra dentro de la próstata llamado conducto eyaculador, etcétera, etcétera. Entonces, y estos 2 conductos que vienen de arriba son los uréteres, ¿sí? Los que vienen allá del riñón, ¿okay? Entonces, esto es lo que vamos a ir tratando después de disecar y mantener esa estructura. Aquí es lo mismo, ¿sí? Para que tengan nuevamente una idea. Testículo, epidídimo, conducto deferente, ¿sí? Vejiga, próstata, lo que viene a ser el pene, ¿sí? Esto sería el cuerpo cavernoso, y todo este lilares que ven, cuerpo esponjoso, ¿sí? Y aquí atrás, bien, aquí atrás, glándula seminal, y aquí, ¿sí? Debajo y detrás de la próstata hay otra pequeña glándula que tiene un formato de un carozo bien pequeño, llamada bulbo ureteral. Y vamos a ver para qué sirve y cada una de ellas, ¿sí? Empezamos con el testículo, ¿sí? Como el doctor ya le mencionó, es un órgano ovoide, ella es aplanado en sentido lateral, ¿sí? Transversalmente en un caso, tiene una coloración ahí azul, es un azul cielo, no es blanco ni tampoco es azul, es una mixtura dulce, ¿sí? Es brillante y es lisa, su consistencia, cuando se toca el testículo, es completamente lisa. Y nos dice que tiene caras, bordes y extremidades, ¿sí? Sus caras son medial, lateral, sus bordes van a ser enfrente, atrás, y sus extremidades o polos superior e inferior, ¿sí? Lo que más me interesa es esto. Prácticamente el testículo, en un corte sagital, usted va a ver todo eso. No da para entender mucho, pero aquí les puse un esquema de más o menos cómo sería. El testículo internamente es lo que nos más interesa. ¿Por qué? Porque afuera es un ovinho y é liso por fora, não tem muito sentido, não tem muita graça. Lo interesante está adentro. Entonces, el testículo tiene una camada afuera llamada túnica albugínea.
es aquella estructura que le da la coloración así azulada, medio blanca, ¿sí? Esa túnica por afuera, pero por dentro ella va dividiendo el testículo en pequeños lóbulos, ¿sí? Esa túnica albuginia divide en pequeños lóbulos. ¿Y qué hay en cada lóbulo? Hay una serie de conductos que ustedes van a ver con el doctor Miguel, llamada conductos seminíferos, que cuando usted ve ese conducto, usted va a ver un conducto, alrededor va a haber una serie de células que va a ser su tejido epitelial y las células de madre y esas cosas van a ver con el doctor Miguel. Luego el conducto seminífero se continúa más ya hacia la parte interna, o sea, más hacia la parte medial. Este túbulo seminífero se continúa con un conducto recto, porque el túbulo seminífero son tubos que están enrollados entre sí, ¿sí? Y luego cuando llegan hacia su parte final, hacen tubo recto. Entonces todos estos forman un tubo que son rectos, son llamados de túbulos rectos, en donde ellos se anastomosan y va formando como si fuese un laberinto. A ese laberinto se le conoce como la red de testis, ¿sí? Red de testis, ¿sí? ¿Qué viene a ser eso? Un laberinto. ¿Por qué? Porque dentro de estos túbulos se van formando esas células, esos espermatozoides que son aún inmaduros, ¿sí? Y a medida que ellos van pasando, ellos van madurando, etcétera, etcétera, y algunos de ellos que aún son inmaduros, entonces como algunos de ellos van a ver que tienen 2 cabezas, otros por ejemplo tienen 2 colas, etcétera, etcétera, y está hecho a propósito para que estas células o estos espermatozoides, como son deformados, por decirlo de alguna manera, entonces queden ahí presos. Y solamente aquellos que son funcionales y que consiguen nadar, entonces a partir de ahí, de la red de testis, se continúan unos conductos que son la salida del laberinto, yo le llamo salida del laberinto, conocido como conducto eferente. ¿Sí? Eferente con E. ¿Sí? Eferente. En donde este conducto eferente, como son varios, tiene una única salida ahora. O sea, tiene un solo camino donde todos se encuentran. Y a partir de este camino se forma el conducto deferente, que podemos decirlo que ya es el conducto final. Entonces, de los conductos seminíferos, del conducto recto a la red de testis, van al conducto eferente y del conducto eferente al conducto deferente. Entonces todo este percurso es lo que tiene que recorrer nuestro espermatozoide. Y vamos a ver que el conducto deferente, ¿sí? Aquí en un esquema están viendo que ella tiene solamente esto, ¿sí? Pero en realidad es un conducto bastante largo, como le dijo el doctor Payo, y que puede llegar a medir aproximadamente 6 metros de longitud. Entonces imagínense 6 metros de longitud enrollados así entre sí, y que ella está colada en la parte postero superior del testículo, y que cuando usted mide solamente va a medir aproximadamente 2 centímetros o 2,5 centímetros. Existe un caso clínico que el doctor Payo había mencionado, que en su época, cuando estaba haciendo urgencia, vino un paciente con los testículos, un lado un testículo en una mano y otro colgado a unos 2 metros de él. Probablemente, según lo que dijo el doctor Payo, fue que tuvo una briga con mi esposa. Mi esposa intentó estrangular los testículos de él y cortó a nivel del escroto y no cortó el conducto deferente. Entonces, al cortar, se consiguió pegar un 2 testículos aquí nada más y hubo otro cuando estaba cogiendo. Entonces el otro fue colgando así.
tiene 6 metros y está enrollado. Es como si fuese. Entonces, es como si fuese ese. Entonces ella está enjolada. ¿Entiendes? Entonces, enjolada, ella solamente mide 2 centímetros ahí alrededor del testículo. Solo que si usted pega un conducto de inicio a final, él puede llegar a medir 6 metros. Y como le dijo el doctor, está naturalmente hecho de esa manera para que los mismos, aquellos espermatozoides que consiguieron encontrar a Saída, entonces tengan nuevamente que luchar para llegar a salir, ¿sí? A veces quedan en el camino, porque queda como si fuese, en vez de nadar hacia adelante, ellos quedan nadando el círculo, etc. ¿Sí? Entonces, esa es la parte importante del testículo, lo que viene a ser la parte interna. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué quiero que sepan del testículo? Que por la parte de afuera, ella tiene una túnica llamada túnica albuginea. Esa túnica albuginea tiene unas estructuras que ingresan hacia el testículo dividiendo en lóbulos, que dentro de cada lóbulo existen conductos llamados conductos seminíferos que finalizan en un conducto llamado recto, en donde se comunica con una serie de tubos llamados red de testis y que tienen una única salida llamada conducto eferente. Y que este conducto eferente tiene nuevamente una única salida llamada conducto deferente. Y vamos a ver que este conducto deferente, ¿sí?, al tener 6 metros y estar enrollada entre sí, entonces los anatomistas dividieron sus partes en cabeza, cuerpo y cola. Y cuando finaliza la cola, a partir de ahí, termina lo que sería el epidídimo y a partir de ahí inicia lo que sería el conducto deferente. Pero vamos a ir viendo, ¿sí? Aquí está. Otra imagen representativa ahora con los nombres, exactamente los mismos: túnica albuginea, los túbulos seminíferos, tubo recto, la red de testis, conducto eferente y luego lo que viene a ser el epidídimo, lo que viene a ser el conducto deferente. ¿Sí? Aquí hay más imágenes representativas, como le dije, mirándolo desde afuera, no tiene mucha gracia. Usted va a ver un órgano que tiene una forma ovoide, Namorgio, usted va a ver un testículo un poco grisáceo, ¿sí? Nosotros cortamos lo mismo en un corte sagital así, de esta manera, cortamos, y no da para diferenciar mucho. Donde en realidad van a ver los tubos, es microscópicamente hablando. Usted va a ver aquí un negocio, no sé, como si fuese una esponja. Você corta una esponja, você ve, no tiene nada en el interior. Entonces, esto de aquí ya es una imagen esquemática de lo que viene a ser histológicamente hablando, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ver es así, un negocio que nos da para entender, ¿entiendes? Por lo menos allá en la práctica. Você va a abrir, vos ve los túbulos seminíferos. No, túbulos seminíferos es microscópico, no da para ver simplemente. Professor, então o epidídimo é um conduto diferente. Viene a ser un conducto diferente, pero que está enrollado. E dividido em partes. Y dividido en partes. ¿Qué vamos a ver? Cabeza, cuello, cuerpo. ¿Sí? Cabeza, cuerpo, cola. Y a partir de ahí le podemos llamar ya conducto deferente. Es el conducto deferente, pero está enrollado. Pero vamos a cambiarlo de nombre, lo vamos a llamar epidídimo, como está enrollado. Y cuando es un conducto que ya está como si fuese esticado, ahí vamos a llamarle deferente. Pero en realidad ya es el conducto deferente. É como se o deferente fosse mais uma parte. Mais uma parte. Desde el epidídimo. Perfeito? Então, no caso do homem que você deu o exemplo aí, ele tinha só um conduto deferente. Só o conduto deferente. Se esticou. Hay más imágenes, otras imágenes representativas, de todo es lo mismo, ¿sí? Pero les puse varias imágenes porque
son partes que tienen internamente el testículo, ¿sí? El epidídimo, como les dije, es un conducto que está enrollado entre sí, es una parte del aparato genital masculino que está aplicado sobre el borde posterior del testículo y se describen tres partes de ella: cabeza, cuello y cola, en caso. Y a partir de ahí les dijimos que mide aproximadamente 6 metros de longitud, pero que está enrollada entre sí, ¿okay? Aquí nuevamente imágenes: cabeza, cuerpo, cola, ¿sí? Nuevamente la misma imagen para que vean la cabeza, el cuerpo y la cola. Y a partir de ahí viene el conducto deferente. Ahora, cuando nosotros hablamos del testículo y del epidídimo, vamos a ver que están formados por una túnica llamada túnica albuginea, que es la que rodea el testículo. Tiene un tejido propio que van a ver histológicamente lo que son las células que van a formar parte del testículo y células que van a formar parte de la secreción interna, lo que en este caso la producción de hormonas, ¿sí? Y están los túbulos seminíferos. Con relación al escroto, vamos a ver que en un principio el escroto está formado simplemente por 5 camadas, que una vez que el testículo desciende a la bolsa escrotal, el testículo lleva consigo, de la parte de la cavidad abdominal, 2 tejidos más: el músculo con su fascia. Entonces, un bebé recién nacido que no tiene los testículos en el escroto, probablemente su escroto tenga solamente 5 camadas. Le voy a mostrar cuáles son. Pero si ese testículo ya desciende a nivel del escroto, el testículo cuando desciende lleva consigo 2 pequeñas fascias, un músculo con su fascia, que vamos a ver que son las cremastéricas. Entonces, desde lo que sería el escroto, vamos a ver externamente, lo que podemos ver es la piel. Debajo de la piel existe un pequeño músculo que está agrudado en la piel, conocido como dartos, ¿sí? Es un músculo darto que está colado en la piel. Debajo de ella tenemos la fascia espermática externa, en donde vamos a ver la fascia cremastérica con su músculo cremaster. Luego tenemos la fascia espermática interna y a partir de ahí tendríamos lo que sería la túnica albuginea, o también conocido como túnica vaginal. Entonces estas van a ser las camadas que tiene ¿quién? Que tiene el escroto. Pregunta certera de probar, ¿sí? Envolturas que tiene el escroto, de externo para interno, ¿sí? ¿Cuáles son las 2 estructuras que no tiene aquel paciente que consecuentemente no tenga el testículo en el escroto? No tiene la fascia y el músculo cremaster. Perfecto. Desde un punto de vista anatómico, les puse aquí en una imagen representativa. Para los que están muy longe va a ser difícil de observar, pero si vamos de externo para interno sería lo mismo. Primero tenemos la piel, debajo de la piel estaría el músculo dartos. ¿Cuál es la función del darto? Al estar colado en la piel, entonces ese músculo cuando hace frío, entonces él también cujuga. Entonces usted ve el escroto cujallino. Y cuando hace mucho calor, lo mismo. Ella se relaja y deja que el escroto tenga esa longitud ahí de 80 metros que puede costar. Puede tropezar con esto. Debajo de lo que sería el dartos está la fascia cremastérica externa, ¿sí? Después de la fascia cremastérica externa está la fascia cremastérica, que debajo de ella está el músculo cremaster. Debajo del cremaster estaría la fascia espermática interna. Y por último ya esta camada blanca que ven alrededor del testículo, lo que sería la túnica albuginea o túnica vaginal, ¿sí? Entonces lo mismo, en el material van a ver desde la parte externa
hacia la parte interna. Entonces son 7 camadas que tiene el escroto. En una cirugía que van a ver más adelante, si tienen la oportunidad de ver, felicitaciones, en mi caso nunca vi. Existen pacientes donde esta estructura que viene aquí se le conoce como cordón espermático. En el cordón espermático existen 11 estructuras. Entre ellas hay arteria, vena, conductos, nervios, etc. ¿Sí? Y a veces los pacientes van a tener pacientes que vienen generalmente en la madrugada, vienen llorando de dolor, empurrugados así. Probablemente homem na fase aí de puberdade, em época de reprodução, entre los 15 años hasta los 30, 40. Algunos llegan un poquito más, ¿sí? Pero son pacientes que de repente, cuando están dormidos, un movimiento extraño que tiene este cordón aquí, o el testículo, gira. Entonces ese cordón tiene un cordón, como tiene arterias, venas y nervios, entonces él gira junto. Al girar no deja que pase la vascularización y eso produce dolor. Entonces en una cirugía de emergencia, en una torsión testicular, el urólogo en un caso lo que tiene que hacer es agarrar eso y ir cortando. Entonces, ¿qué es lo que él va cortando? Primero la piel. Debajo de la piel ya va a ir cortando el músculo dartus. Después se va a encontrar con la fascia espermática externa, tiene que cortar eso. Ahí va a ver la fascia cremastérica con su músculo cremaster. Va a encontrar la fascia espermática interna. Y ahí va a ver la túnica lujígea. Cortando la túnica lujígea, ahí se va a encontrar con el testículo. Si pasó mucho tiempo, probablemente ese testículo que tiene una coloración ahí azulada, medio blanquecina, si fue mucho tiempo, ya va a encontrar preto. Si encontró preto, ya era. Probablemente hay que retirar ese testículo. ¿Por qué? Porque ya es infuncional. Ficou muito tempo ya sin oxigenación. Pero si cuando está abriendo y de repente ve un testículo ahí medio azul, oscuro, que no, ainda no es muy preto, desvira. Pergunta básica aqui. Ele é monobola. É só se mexer. Se dormir todo paradão, você não acontece nada não. Vamos? Se dormir retão, não acontece nada não. Em alguns casos. Uma é passada de pé. É assim E- que a perna deu merda. Não tá dando tanta coisa não. É bom, gente, que fica com medo. É doido, fica tranquilo, gurizada. Da minha monobola. Não, não é negociador, não Ué, jogando baralho. No hay indicios. Son probablemente son los movimientos que usted realiza. O livro do filme é uma semana vai ficar assim no filme. O professor deu exemplo. Começando a cachorrinha parada. Tem gente que certo. Tem gente que cuando está jugando fútbol, pero son pacientes que generalmente los libros dicen que vienen a la noche, esas tardes, noche, de madrugada, y son pacientes que de repente acordan ya con una dor intensa. O a veces usted puede tener un paciente que está haciendo un trabajo de él y de repente siente un dolor a nivel escrotal. Entonces usted viene, revisa. Ustedes van a ver que no siempre faz quirúrgico. En primer lugar, si usted es treinado, con ciertas maniobras usted puede destorcer eso. Só que o doutor, eu lembro que o doutor urólogo da gente, ele falou que pode ser duas coisas. Ao você torcer, ela sente mais dor, ou torcer do outro lado y destorció correctamente. Entonces él puede torcer en sentido horario o en sentido antihorario. Entonces van a ver ciertas maniobras después más adelante. Aquí lo mismo, ¿sí? Lo mismo que el anterior. Esta imagen le va a mostrar después la parte desde la parte externa hacia la parte interna. Piel, dartos, fascia espermática externa, fascia
cremastérica, músculo cremáster, fascia cremastérica interna, túnica albuginea o dardos, o túnica albuginea o túnica adventicia, ¿sí? o túnica vaginal, ¿sí? Y a partir de ahí, retirando todas estas camadas, ahí recién usted encuentra al testículo. Y el testículo en realidad tiene una separación entre el derecho y el izquierdo. Los dos no están en la misma. Ellos tienen, a través de las fascias, están divididas entre una y otra. Por eso a veces, si tiene un paciente que solamente desciende el testículo del lado izquierdo, perdón, este es izquierdo, entonces él va a ir a sechicamayo. Si en este no descendió el testículo, entonces aquí va a haber solamente 5 camadas, ¿entienden? ¿Qué más tenemos que saber? Aquí lo mismo les puse desde lo que sería aquí. Esta es una imagen también para que puedan ver. Entonces primero, la masa externa, piel. Debajo de la piel, el músculo dartos. Debajo del dartos, fascia espermática externa. Aquí estaría la fascia espermática, fascia cremastérica con el músculo cremaster. Recuerden que el músculo, él tiene una fascia que le rodea. Entonces, ahí ya estarían los dos. La parte blanquecina es la fascia. ¿Y dónde está un músculo? Un músculo. Aquí estaría la fascia espermática interna y ahí estaría la túnica albuginea, ¿sí? O túnica vaginal, como quieran llamar. Y a partir de ahí, ahí estaría el escroto. Entonces usted ve el testículo y aquí hay un negocio que está encima y posteriormente de él, el epidídimo, ¿sí? Y el epidídimo tiene su cabeza, cuerpo y cola. Y a partir de ahí de la cola sale un conducto que aquí estaría llamado conducto de Fede. Perfecto. Ahora, fascia también. La vascularización y los nervios del testículo, ¿sí? La arteria que va a vascularizar al testículo es la arteria testicular, o también conocido como arteria gonadal. Tanto el derecho como el izquierdo salen directamente de la aorta. La parte de lo que serían las fascias y el escroto, ¿sí? Va a estar también, o el conducto deferente, va a tener también su propia arteria, que va a ser la arteria del conducto deferente. ¿De dónde proviene? De la arteria umbilical, que de la arteria umbilical proviene de la ilíaca interna, ¿sí? Entonces aquí les puse, este es el cordón espermático, donde vamos a ver que hay 11 estructuras. Una de ellas entra a la arteria testicular y otras son pequeñas arterias que van a vascularizar a lo que sería el conducto deferente. Lo que está aquí de color verde nos está señalando la arteria del conducto deferente. ¿Hay otra arteria? Sí, que es la arteria cremastérica, que va a vascularizar al músculo cremaster, que dijimos que este sería nuestro músculo cremaster, ¿sí? A nivel de drenaje venoso, drenan de la misma manera. Aquí les puse como principal a las venas testiculares, que hay algo importante que dijimos desde un principio, que el del lado derecho va a ir directo a la vena cava y el del lado izquierdo va a ir a la vena renal izquierda. Muy importante eso. Hoy 30.000 veces ya hay que caer en la prueba. En un principio las venas testiculares generalmente son 2, pero cuando ya entran aquí a nivel del conducto inguinal o ya se van acercando hacia la vena cava, generalmente es una sola, ¿ok? Y los nervios nos dicen que adoptan y provienen prácticamente de lo que serían los plexos lumbares, aórticos, testicular, hipogástrico inferior y diferencial. En pocas palabras, algunas de ellas se van a encargar de la función externa, que sería la producción de espermatozoides, y otros de la función interna, de la producción de hormonas, ¿sí? Que vamos a hablar más adelante. Otra cosa para finalizar, vamos a ver a doña Chivay, las vías espermáticas. Como su nombre, esa es pregunta de prueba.
¿cuáles son las estructuras que forman parte de la vía espermática? ¿Qué significa vía? Trayectoria espermática de espermatozoide. Entonces, ¿cuáles son los conductos que van a seguir el espermatozoide hasta llegar a su destino? En este caso, el exterior. Entonces, vamos a suponer que comienza desde el conducto deferente. ¿Por qué no contamos del conducto seminífero? Porque en realidad, a partir del conducto seminífero todavía son espermatozoides inmaduros. Podemos decir que cuando llegan al conducto deferente ya son espermatozoides funcionales, son espermatozoides maduros. No llegaron al 100%, pero están ahí a paso. Entonces, del conducto deferente van a ir a la vesícula seminal. De la vesícula seminal con el conducto, ellos van a formar así. Viene el conducto deferente. Aquí estaría la vesícula seminal. El deferente y la vesícula seminal tienen también un pequeño conducto y estos dos se anastomosan fuera de la próstata, que la próstata estaría aquí. Entonces el conducto deferente y de la vesícula se anastomosan y forman un conducto llamado eyaculador. Entonces este conducto con este se anastomosan para formar este. Y el conducto eyaculador, ¿qué es lo que hace? Desemboca en un conducto que viene aquí de la vejiga llamada uretra. Entonces el conducto eyaculador, ¿qué hace? Desemboca en la uretra. En donde de la uretra va a empezar a seguir su trayectoria hasta el exterior. Entonces una pregunta de prueba sería: ¿cuáles son las vías espermáticas? Entonces ustedes dicen, el conducto deferente con la vesícula seminal, los dos se anastomosan para formar un conducto eyaculador y el conducto eyaculador desemboca en la uretra. Específicamente, ¿qué porción de la uretra? En la uretra prostática, que vamos a ver ahora, una imagen representativa de ella. ¿Sí? Aquí le mencioné que los dos se anastomosan para desembocar en el eyaculador y el eyaculador desemboca en la uretra prostática. En una imagen representativa tendríamos esto. ¿Qué estamos viendo aquí? Una imagen posterior. La imagen que viene de arriba, conducto deferente, y aquí está la vesícula abierta. Entonces aquí viene el conducto deferente con el conducto de la vesícula, se anastomosan. Esto sería la próstata. Al anastomosarse hay una vista lateral aquí, conducto deferente con la vesícula, anastomosa, forma un conducto llamado eyaculador. Y ese conducto eyaculador desemboca en este otro conducto llamado uretra. Específicamente aquí, a nivel de la uretra prostática, hacia la pared posterior, usted va a ver una estructura que tiene más o menos este formato, llamado utrículo prostático, en donde usted va a ver la desembocadura de los dos conductos eyaculadores que vienen y un pequeño conducto que proviene de la próstata propiamente dicha. Porque vamos a ver que esta vesícula seminal produce alrededor del 70% del semen, aquel líquido. Contiene proteínas, enzimas, etcétera, etcétera. Y la próstata tiene alrededor de 30% del semen. También contiene sustancias de ahí que mantienen al espermatozoide fuera del organismo, dependiendo del ambiente, aproximadamente entre 4 a 5 días, si no me equivoco, fuera del cuerpo. ¿Sí? ¿Gracias a quién? A los líquidos de la vesícula seminal y de la próstata, que vamos a ver también aquí ahorita. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las vías espermáticas? Conducto deferente, vesícula seminal, conducto eyaculador y uretra. Pregunta certera de pruebas. Si no cae ahora, cae en la final. Ahora, el cordón espermático.
¿Qué es el cordón espermático? Aquella estructura que, en este caso, está trayendo el testículo desde que descendió del abdomen para el escroto. Y ahí vamos a encontrar la arteria testicular, la arteria espermática, lo que viene a ser la arteria del conducto deferente, la arteria cremastérica, el retorno venoso, la vena testicular, la vena del conducto deferente, la vena cremastérica, el nervio ilio hipogástrico, nervio ilio inguinal, el propio conducto deferente y así sucesivamente. Entonces, existen aproximadamente 11 estructuras que vamos a encontrar a nivel de lo que viene a ser el cordón espermático. Entonces, en una torsión testicular, todos estos conductos, estructuras, arteria, vena, nervio, llegan a torcerse. Por eso es que estos nervios que son el ilio inguinal y el génito femoral son nervios que provienen del plexo lumbar. Por eso es que cuando los varones generalmente dan un toquecito en los testículos, generalmente el dolor asciende a nivel abdominal. ¿Por qué? Porque los testículos vienen de allá arriba y se comunican con nervios que hay a nivel lumbar. ¿Sí? Perfecto. Pregunta de probar. Hay otra imagen representativa para que puedan ver lo que viene a ser el cordón espermático. ¿Sí? Lembrando que estos son imágenes ilustrativas, vamos a ver si nuestro cadáver, cuando hacemos la disección, podemos ver también más o menos lo mismo. Aquí lo mismo habla de los conductos eyaculadores. ¿Qué son los conductos eyaculadores? Son la anastomosis del conducto deferente con el conducto de la vesícula seminal. Cuando ellos se anastomosan el deferente y la vesícula seminal, forman el conducto eyaculador. Este conducto eyaculador está dentro de la próstata. ¿Sí? ¿Y cuánto mide? Nos dicen los libros que pueden llegar a medir de 15 a 20 milímetros solamente. ¿Por qué? Porque la próstata vamos a ver que tiene un formato más o menos de un limón pequeño. Llega a medir solamente 3,5 centímetros de longitud, de anchura 2,5 y de espesor 2 centímetros. Un limón pequeño. Entonces, ese conducto eyaculado en realidad es de 15 a 20 milímetros solamente. Es bastante pequeño. Por eso es que en una enfermedad prostática, cuando aumenta de tamaño, generalmente usted puede tener pacientes que le digan: doctor, no consigo en gravidad a mi esposo. Ah, ¿usted eyacula? Sí, eyaculo. Pero usted después ve ese semen que tiene, no caso, no tiene espermatozoides. Entonces, ¿qué está aconteciendo? Probablemente lo que está aconteciendo es lo siguiente. Ahí está. Lo que está aconteciendo es que la próstata aumentó de tamaño y probablemente lo que está estancando aquí es el conducto deferente. Entonces los espermatozoides no están pasando y probablemente de la vesícula, como ella sí tiene músculo y se consigue contraer, entonces consigue expulsar el líquido, por eso tiene un poco de semen en el caso. Pero es infuncional, ¿por qué? Porque no tiene espermatozoides. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces ya son enfermedades que van a ver más adelante. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Para intentar finalizar, aquí bien rápido, bien rápido. Esta parte no es longa, entonces dejamos uretra y pene para la próxima clase. La próstata, ¿sí?, como nos dice aquí, junto con las glándulas bulboureterales, secretan un líquido que participa en la formación del semen, como les dije, alrededor ahí del 20 a 30% de lo que es el producto final del semen. La próstata libera también su líquido llamado prostático,
¿sí? Que contienen ahí enzimas y proteínas que ayudan a alimentar y a fortalecer al espermatozoide afuera del organismo. ¿Qué tenemos que saber? Que es una glándula pequeña, que tiene más o menos el formato de un limón pequeño, presenta 4 caras, uno que está adelante, uno que está atrás y 2 que están hacia los lados laterales e inferiores. Presenta una base que es hacia arriba, que está colada prácticamente a la vejiga, y tiene un vértice hacia abajo que se comunica prácticamente con la estructura esponjosa del pene, ¿sí? Vamos a ver que es una glándula que inclusive dentro de ella está dividida en lóbulos, ¿sí? Que vamos a ver que son 5. Hay uno que está hacia adelante, uno que está hacia atrás, 2 que son laterales y uno que está rodeando a la uretra, conocido como lóbulo medio. Aquí les puse la imagen representativa y aquí, perdón, después de esta, miren, ahí está, pequeño. De arriba para abajo 3,5, de antero-posterior 2,5 y verticalmente también, pequeño. Ahora, fisiopatológicamente hablando, existen próstatas que por algún motivo aumenta de tamaño y puede llegar a medir un tamaño. ¿Ustedes saben el melón? Sí. El melón puede llegar a tener un tamaño de un melón, bastante grande. ¿Sí? Melão é maior que isso. Não, as frutas de vocês sempre é grande. Abacate. Seria um abacate esse tamanho. Uma laranja. Uma laranja. Aquele tamanho. Laranja. Não, Melão é maiorzinho. o melão da gente é máximo assim. Por causa desse tamanho? Laranja, mãe. Laranja. É um abacate. Uma laranja. Uma laranja. Uma laranja grande. Sim. Era um limão, aí virou uma laranja. Agora, uma melancia já não. Miren su peso. Solamente 18 gramos. Y al ser una glándula, ella también tiene una pequeña cápsula que lo envuelve, llamada cápsula prostática. Internamente hablando, como le dije, ella está dividida en lóbulos. Uno que está adelante, uno que está atrás, 2 que están hacia los lados laterales y una que rodea a la uretra. ¿Sí? Principalmente a veces, y la que más acomete, cuando en una de estas partes de los lóbulos empieza sus células a multiplicarse. No es que la célula aumentó de tamaño, no, es que aumentaron la cantidad de células, por eso el órgano aumentó de tamaño. Cuando usted va a hacer academia, su músculo es un solo que tiene este tamaño, usted hace academia, su músculo creció, pero sigue siendo uno. En este caso, las glándulas, cuando tienen algún tipo de aumento de tamaño, es así, pero tiene una célula. Ahora aumentó de tamaño porque aumentó la cantidad de células. Esto se llama hipertrofia y esto se llama hiperplasia. Por eso se llama hiperplasia prostática. Y está la que es maligna y está la que es benigna. La que es maligna es lo que llamamos cáncer y la benigna es lo que sería un tumor. ¿Sí? Y a veces ese tumor crece no hacia afuera, sino que crece un poquito hacia adentro. Entonces a veces la uretra, ¿qué pasa? Se estanca. Aquí ven, la vejiga hacia arriba, la próstata aquí, y ese conducto que perfora la próstata sería la uretra, que vamos a ver mañana. Y aquí un corte transversal, mirándolo desde arriba, ¿sí? Y este sería su esquema. Lóbulos laterales, lóbulo posterior, y el que rodea la uretra, lóbulo media, ¿sí? Otras imágenes ahí del mismo corte, ahora un corte coronal, ¿sí? Y miren este conducto aquí, nos está señalando lo que sería el conducto deferente con la vesícula seminal. Entonces esto sería el conducto eyaculador, en donde podemos ver allá en el fondo una formación de unos puntitos, que serían unos orificios donde van a desembocar los conductos eyaculadores y donde van a desembocar
los conductos de la propia glándula de la próstata, ¿sí? Conocido con el nombre de utrículo, y anoten ese, utrículo prostático. ¿Y dónde se encuentra el utrículo prostático? De la uretra en la cara posterior atrás. Entonces esto aquí es un corte coronal y estamos viendo de frente. Entonces hacia la parte de la pared posterior es donde vamos a encontrar el utrículo prostático. ¿Ok? Las relaciones a nivel de la próstata, ¿sí? Tenemos relación intrínseca. ¿Qué significa intrínseca? Las relaciones que tiene la próstata adentro. Bien. Y uno de los principales que tiene son con los conductos eyaculadores a nivel del utrículo prostático, la uretra prostática y los músculos esfínter interno y externo de la vejiga, ¿sí? De la uretra, en este caso. Porque van a ver que la uretra también tiene músculos, músculo liso, entonces ella también tiene la capacidad de contraerse. A nivel extrínseco, principalmente y obviamente en el nombre, no sean como mi colega de sexto año de medicina cuando fue para la hiperplasia prostática benigna, falando que la hiperplasia prostática benigna era más común en hombre. Obvio que es más común. Soloides. Entonces, la próstata externamente ella se relaciona con varios órganos. Por arriba, por ejemplo, con la vejiga. Adelante, por ejemplo, con un espacio llamado espacio de Retzius. Por abajo, por ejemplo, con lo que sería la parte de los órganos erectores del pene. Por atrás y arriba se relaciona con la vesícula seminal y el conducto deferente. Y principalmente, lo que quiero que recuerden, es que la próstata por la parte de atrás se relaciona directamente con el recto. Por eso, el principal método, hoy en día existen imágenes radiológicas o lo que sea, o de sangre, pero el principal medio de usted ver, sentir y decir a su paciente que tiene un aumento de la próstata de tamaño es realizando un tacto rectal. Para que tengan una idea de cómo se siente sentir la próstata normalmente, cierren los ojos, con la punta del dedo toquen la punta de su nariz. Entonces esa sensación de molinho, no es de duro, esa es la sensación de una próstata normal y con una circunferencia no tan grande, ¿sí? De aproximadamente 2 centímetros. Ahora, si usted hace un tacto rectal a su paciente y cuando palpa hacia la parte anterior del recto y usted siente una estructura dura que me aparece y su circunferencia ya es más grande, probablemente tengo una próstata aumentado de tamaño. Y eso explica, por ejemplo, que mi paciente tenga un globo vesical. Eso explica, por ejemplo, que toda semana yo tengo que estar enviando una sonda para el paciente, porque como esta próstata está aumentado de tamaño, este conducto está fechado. Por eso la orina no consigue salir. Y tengo que estar enviando aquí un tubo para forzar aquí la entrada a la vejiga y a partir de aquí salga la orina. ¿Sí? Entonces existen métodos hoy en día que van a ver que se puede hacer a través de sangre, a través de imágenes, ver el tamaño aproximado de la próstata. ¿Sí? Y tienen que saber más o menos cuánto mide. 3,5 centímetros vertical y 2,5 en sentido antero-posterior y lateral. Si usted ve ya una próstata en una imagen, ya sea radiológica, es imposible, radiológica es difícil, con una tomografía o una resonancia o una ultrasonografía,
con tamaños que superan los 3,5, ya van en 5 centímetros, 6, 7, está pasando algo ahí, ¿sí? Entonces, como les dije, principalmente entre sus relaciones posteriormente es con el recto, ¿sí? Su vascularización, aquí les puse un caso clínico que no ahora vamos a hablar, pero más adelante, lo que es la hiperplasia prostática benigna o un carcinoma prostático. Entonces van a ver que la próstata está aumentada de tamaño. Entonces, ¿cómo se hace eso? O a través de una imagen tomográfica o simplemente a través de un tacto rectal para ver si realmente está aumentado el tamaño o no. La vascularización fácil. ¿Quién vasculariza la próstata? La arteria prostática. La pregunta es, ¿de dónde viene? Viene de la arteria vesical inferior, que es rama de la ilíaca interna, o puede venir también ramas de la rectal media o pudenda interna, que también son ramas que provienen de la ilíaca interna. En pocas palabras, prácticamente la próstata con la vesícula seminal que vamos a ver y la glándula bulboureteral están vascularizadas por ramas que provienen directamente de nuestra ilíaca interna, o vienen de las vesicales o vienen de la rectal. Recuerden que la rectal, intestino grueso, ¿quién está ahí a tu lado de él? Un hombre, atrás, la próstata. Entonces, hay arterias que dan ese soporte a la próstata. El drenaje venoso drena a través de las venas prostáticas a un plexo llamado plexo prostático, que van a desembocar después también en los plexos vesicales, y que estas son afluentes directas de la ilíaca interna. La próstata también va a estar inervada ahí por el nervio iliohipogástrico o hipogástrico inferior, y que nos dice que acompañan a las arterias ahí formando el plexo prostático, donde van a entrar nervios que son sensitivos y vasomotores, ¿sí? La otra glándula es la glándula seminal, ¿sí? La glándula seminal son dos, uno derecho, otro izquierdo, anexas a los conductos deferentes. Están, dice, detrás de la vejiga, delante del recto. Produce aproximadamente, como les dije, el 70% del líquido seminal, ¿sí? Su arteria, también de la vesical inferior o de la rectal media, que provienen de la arteria ilíaca interna. El drenaje venoso drena a través de las venas prostáticas, que van a ir a la vena ilíaca, y también va a estar inervado ahí por el nervio o el plexo hipogástrico inferior, para llevar también raíces sensitivas sensoriales. ¿Dónde está? Detrás de la vejiga o delante del recto o arriba de la próstata. Entonces, aquí podemos observar dónde estaría la vesícula seminal. Recuerden que son dos, derecho e izquierdo, iguales. Y por último tenemos, para finalizar, tenemos la glándula bulboureteral, ¿sí? O también conocido como glándulas de Cooper. Estas son dos, uno de cada lado, tienen un volumen de un carozo de una cereza, con un conducto excretor que perfora la membrana perineal. Esta glándula, ¿cuál es su función si la vesícula y la próstata ya producen el líquido seminal? La glándula de Cooper o la glándula bulboureteral tiene una función de secretar un pequeño líquido transparente, viscoso, gelatinoso en el conducto de la uretra antes de la eyaculación. Entonces, en un momento de excitación, cuando el pene queda erecto, entra la glándula bulboureteral para secretar su sustancia gelatinosa, viscosa, que es como si fuese una lubrificación de la uretra antes de la eyaculación. ¿Por qué? Porque la uretra, lo vamos a ver mañana, ella tiene 4 porciones, y la uretra masculina es tanto la vía para la eyaculación como también la vía para la orina. Entonces, un paciente que orina deja un conducto, por decirlo de alguna manera, ácida.
y los espermatozoides no gozan de un ambiente ácido. Entonces, ¿qué hace la glándula? En un momento de excitación, la glándula empieza a secretar y va lubrificando, va tirando esa acidez del conducto. Y una vez que hay la eyaculación, entonces los espermatozoides al pasar por la uretra, entonces ya tienen un ambiente más favorable para ellos. Nos dice también en este caso, al ser una pequeña glándula que no está tan perto allá de la próstata, esa cosa, sino que ya está perto ahí de lo que sería el órgano copulador, o sea, el pene. Entonces su vascularización va a venir de la pudenda interna, que es rama de la ilíaca interna. Sus venas drenan hacia el plexo prostático o vesical y los nervios van a ser el nervio pudendo, ¿sí? ¿Dónde está esa glándula? Aquí, en esta pequeña glándula aquí. Esta es la glándula bulboureteral y tiene un conducto aquí que perfora la membrana perineal y desemboca en la uretra. Específicamente, ¿en dónde? En la uretra llamada membranosa. Vamos a ver que la uretra tiene una porción intramural, prostática, membranosa y una esponjosa. ¿Sí? Son 4. Entonces, en un momento de erección, la glándula de Cooper empieza, son 12, derecho e izquierdo, secretan su sustancia y van lubrificando el conducto. Y en el momento de la eyaculación de los conductos deferente y la vesícula, los dos con la próstata vierten su líquido y cuando pasan por aquí ya pasan por un conducto que ya está lubrificado, ya está basificado, ya no es ácido. Perfecto. Y con esto finalizamos la clase de hoy. Ya vimos entonces la parte del testículo, epidídimo, conducto deferente, vesícula seminal, próstata y glándula bulboureteral. Mañana, la próxima aula